Estas restricciones han sido especialmente severas en países donde la crisis sanitaria ha sido más intensa, como España, y también las limitaciones administrativas a la actividad, por supuesto, cierre de comercios, etcétera, han influido en ese parón de actividad. Esto es, digamos, el impacto mecánico de la crisis, de la pandemia. Y se puede apreciar en un desplome sin precedentes de la actividad desde mediados de marzo. Aquí tenemos, por ejemplo, un índice, el índice de los gestores de compra de las empresas, y ese índice ha caído por debajo incluso del hundimiento que ocurrió en el 2009, coincidiendo con la crisis financiera. Es decir, estamos hablando de un impacto sin precedentes desde que tenemos registros de un choque de estas características. Esto se nota tanto en ese índice de gestores de compra como también en el índice de sentimiento económico, que de alguna manera traduce la confianza que tienen las empresas en el entorno en el que operan. El PIB, bueno, todos conocemos los datos, una reducción del 5,4% en el primer trimestre, según el INE, que seguramente lo va a revisar a finales de junio, posiblemente sea algo más. Pero lo más interesante es que este 5,4% esconde en un solo trimestre dos economías prácticamente, se puede decir, completamente distintas. Aquella economía que todavía estaba en expansión hasta el estado de alarma, y la economía que después entró en confinamiento a partir de ese momento. Y se puede estimar que desde el inicio del estado de alarma hasta finales de marzo, la economía ha caído un 30%. Es decir, ese 5,4% esconde dos periodos distintos, uno donde todavía había cierta expansión de la economía española y después una caída súbita, muy severa, de cerca del 30% a partir de mediados de marzo hasta finales de marzo. Eso según lo que se puede deducir de los datos del INE. El impacto ha sido draconiano en los servicios mucho más que en la industria. Esto es una diferencia con respecto a las anteriores recesiones, donde los servicios aguantaban mucho mejor que la industria o aquellos sectores más expuestos al comercio internacional. Aquí la caída ha sido absolutamente sin precedentes. Ya tenemos el índice para abril y marca el mínimo histórico. Sobre todo en el sector en aquellos sectores ligados al turismo internacional. Ayer conocimos, por ejemplo, los datos de pernoctaciones, pues realmente una contracción también inédita. Y también en el transporte aéreo, pues también estamos realmente en los mínimos nunca registrados en la historia moderna. Es decir, contracción ligada al virus, Me tengo que leer un pedazo de de la información economía, para contarlo a las 11. que afecta en especial a los servicios. La industria, pues, por supuesto, también sufre esta situación, pero algo menos que los servicios, salvo en el caso del automóvil. Ya veremos qué pasa ahora con el índice de producción industrial que sale, creo que mañana. Pero bueno, globalmente se puede decir que la industria, si bien sufre el impacto sobre todo por la falta de suministros, pues algo menos que los servicios, porque estamos hablando de una crisis, en cierto modo, una crisis de la movilidad. Y son aquellos sectores más expuestos a la relación interpersonal y que dependen de la movilidad, que sufren con más intensidad esa crisis. El segundo punto, esto son, digamos, es algo que conocemos ya y que es algo, por decir así, prácticamente mecánico y que solamente dependía de la magnitud de la crisis sanitaria, que ha sido más aquí que en otros países. Pero aquí hay algo, además, que va a influir, el impacto final que va a tener esta crisis del COVID-19 sobre la economía española va a depender de dos factores principalmente de aquí en adelante. Primero, nuestras propias vulnerabilidades y segundo, el papel de la política económica. Y me voy a detener sobre todo en esto último. Las vulnerabilidades, bueno, pues claro, con un sector del turismo, que es un sector que tiene más peso en España que en otros países, pues no es sorprendente que también la contracción sea más severa en España que en otros países. El turismo, según
una comparativa europea, genera en torno al 10% del PIB frente al 6% de media en la Unión Europea. Esto es un factor agravante. Otro es la importancia de pymes y de empleo temporal y de autónomos que tiene este país con respecto a los países de nuestro entorno. Porque al ser un parón de actividad, son aquellas empresas que tienen menos liquidez, menos tesorería, las más expuestas, por supuesto, pymes y autónomos, y también es el empleo con menos arraigo, menos conexión con la empresa, el que más sufre, que es el empleo temporal. Y finalmente, también otra vulnerabilidad son los esfuerzos insuficientes que se hicieron durante la etapa de expansión en materia de corrección de los desequilibrios, tanto de paro, precisamente de empleo temporal, como de deuda y déficit público. Hace poco conocimos los datos de déficit, pues partimos de un déficit superior también al resto de países. Estos son tres vulnerabilidades que, bueno, que se reflejan, por ejemplo, en lo que estamos viendo en diferentes sectores, tendencia en diferentes sectores, y esto es para la economía española, pues un detalle del impacto de la crisis por diferentes sectores y es mucho más, por ejemplo, en los servicios de alojamiento, restaurantes, etcétera, es decir, servicios ligados al turismo, que podrían contraerse cerca del 60% en este segundo trimestre y todavía restaría con respecto a finales de 2019 un 20%, esto sí se recupera. Con respecto a otros sectores, por ejemplo, el sector primario, pues el impacto es mucho menor o la industria manufacturera también mucho menor. Es decir, un impacto muy diferenciado sobre el sector y esto es importante para la política económica. La vulnerabilidad en materia de empleo, bueno, pues vemos que eh, el 38% de ocupados españoles tienen contratos cortos, temporales, interinos, etcétera, o son autónomos, y esto es más, bastante más que la media europea, que es de 10 puntos menos, ¿no? En la eurozona es en torno al 28% frente al 38% del empleo en situación vulnerable en el caso de España. Veamos entonces cuál es el papel de la política macroeconómica. Pues una política macroeconómica tiene que hacer lo que tienen que hacer todos los países, que es de alguna manera mantener en vida, en respiración asistida, el aparato productivo por una parte y después adaptarse a las circunstancias propias de cada país por otra parte. En cuanto a lo primero, bueno, pues se trata de evitar el cierre en cascada de empresas y de pequeños negocios, de ahí la importancia de las medidas de apoyo a la liquidez, de créditos blandos con garantías públicas, moratorias de impuestos, etcétera, que se está haciendo en todos los países y también en el nuestro, en este caso, el plan de avales de 100.000 millones de avales públicos que se ha anunciado, que se está implementando. Esto es algo absolutamente esencial porque da de alguna manera una ventana de oportunidad para las empresas para que se mantengan en situación de ulteriormente rebotar a medida que el confinamiento se va suavizando. Después, otro eje crucial de actuación es la limitación de los despidos, es decir, intentar ayudar a que las empresas se ajusten mediante reducciones de jornada, eh, suspensión temporal de empleo, los ERTE, teletrabajo, todo tipo de fórmulas para mantener a todo lo posible la relación laboral. Esto sabemos que funcionó muy bien durante la crisis financiera. Aquellos países que ya disponían de dispositivos tipo ERTE o recurso al tiempo parcial, por ejemplo, Alemania, Australia o Canadá, pues capearon la crisis mucho mejor que otros países como el caso de España, donde digamos, esto existía, pero digamos, los trámites no eran muy ágiles. Entonces, al producirse un expediente de regulación de empleo, digamos, a producirse despidos masivos, esto genera una espiral de contracción del consumo muy pronunciada, luego nuevos despidos, etcétera, y añade intensidad a la crisis. Esto se ha conseguido limitar en el caso de España en esta ocasión, o sea, por primera vez, desde luego, y también, por supuesto, en otros países europeos, no tanto en Estados Unidos, donde estos dispositivos son
digamos, mucho más tenues, no existe, no hay una tradición de utilizar ese tipo de dispositivos, directamente las personas van al paro. Y finalmente hay también, por supuesto, un apoyo a la demanda privada, porque hay que tener en cuenta que en este parón es básicamente un choque de oferta, también se produce una contracción muy importante de demanda privada porque las familias se resisten a consumir, o bien porque no pueden por su situación, por el confinamiento, o bien porque por una cautela. Y entonces nosotros pensamos que la tasa de ahorro de las familias la estimamos en torno al 14% en la actualidad, que es el máximo de la serie histórica. Y por parte de las empresas, pues este es un momento muy difícil para pensar en invertir, con lo cual la demanda privada está muy deprimida, se puede decir prácticamente traumatizada, y solo de alguna manera la demanda pública puede tirar de la economía. Estos son los tres elementos que se encuentran en todos los países y en nuestro caso la característica es que los medios puestos a disposición en el caso del primero de los el apoyo a la liquidez, bueno, pues sí que alcanza magnitudes importantes, más o menos como en Francia, y si alcanza la situación de Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, aunque tenemos datos más recientes en Estados Unidos que han elevado la envergadura del dispositivo. Italia es un dato, digamos, específico, pero bueno, ahí se ha puesto a disposición, digamos, medidas que muy importantes. Ahí la cuestión es la aplicación de esas medidas y asegurarse que hay, que ese de alguna manera es el tema, de que llegan a las empresas más necesitadas y que nos de alguna manera para reestructurar créditos anteriores para empresas que por lo demás no tienen mucha dificultad de tesorería. Hay que tener en cuenta que anteriormente a la crisis, es decir, seguramente que hasta hace poco, la tesorería de las empresas representaba en torno a 290.000 millones de euros. Esto, si todas las empresas hubieran sido igual, hubiera sido suficiente, pero por supuesto había mucha desigualdad en esa tesorería. Era tesorería sobre todo de grandes empresas y por eso es importante que las medidas de apoyo a la liquidez vayan prioritariamente a pequeños negocios y autónomos. Y ahí es donde, de alguna manera, hay que seguir insistiendo, hay que seguir profundizando en esa línea de acción y conceder, agilizar los trámites y conceder esa liquidez lo antes posible. Hay también una diferencia entre España y otros países y es que en algunos, además de créditos blandos, avales, se conceden ayudas directas, por ejemplo, para el pago de alquileres, o en el caso de Dinamarca hay una especie de seguro de desempleo que se activa cuando los ingresos de los pequeños negocios caen por debajo del 70% de su situación normal. Es un ejemplo interesante que se podría utilizar, ¿no? Si la situación sigue empeorando. En cuanto a las medidas de empleo, bueno, pues esto es una gran innovación y yo creo que está ayudando mucho a evitar precisamente un incremento del paro, digamos, de la interrupción total de la relación de empleo, que desemboca en paro o en inactividad. Bueno, pues vemos que hay aproximadamente 3,5 millones de personas en un ERTE. Esto es mucho menos de los 500, 600.000 ERTES, personas en ERTE que se registraron en 2009. Es decir, es algo que está ayudando a contener el incremento del paro. Es comparable proporcionalmente a cifras que se registran en países como Francia. Italia está haciendo algo más y desde luego Alemania, que tiene 10 millones de personas o más en ERTE, bueno, se llama Kurzarbeit en el caso de Alemania, pero un dispositivo equivalente. Esto ayuda, lo que pasa es que los ERTE, casi yo diría por definición, difícilmente amparan la situación de los temporales, aquellos que tenemos digamos, en proporción más elevada en España con respecto a otros países. Por eso es importante intentar ampliar los ERTE en la medida de lo posible a este colectivo. Y también prorrogar los ERTE, sobre todo en los sectores más afectados. Eso también es algo que habría que considerar.
La ampliación del PERTE a los temporales es algo que se ha hecho en el caso de Alemania, es decir, que no es ningún disparate, es factible y es algo que tal vez se podría considerar también en nuestro caso. Pero en cualquier caso, esto es una política que ha funcionado. Lo que pasa es que los fiscales, el impulso fiscal de financiación de todas estas medidas, ERTE, transferencias de renta, apoyo a la demanda privada, etcétera, etcétera, todo esto, lo que se ha puesto a disposición, digamos, es menos, ahí sí, claramente menos, en países como Italia o España, por la situación de deuda elevada o ya de partiendo de un déficit muy alto, con respecto a países como Alemania o Reino Unido y Estados Unidos, que tienen la capacidad de financiar sus programas casi directamente por el Banco Central. En el caso del Reino Unido hay incluso una línea de crédito directa del Banco Central al Tesoro Público, ¿no? En el caso de los países del euro no es posible, es mucho más complicado, pero además está el punto de partida que en el caso de España pues ha sido más deteriorado. Con lo cual aquí la dificultad es, digamos, calibrar todo ese programa de emergencia de manera que sea lo más eficaz posible. Se puede incluso decir que todo euro gastado en este momento es probablemente el euro más efectivo, más eficiente que tenga, que pueda, el multiplicador más alto que pueda producirse, porque de verdad que la economía española lo necesita, pero aquí la dificultad es encontrar un espacio fiscal suficiente para financiar el, ya no hablo ni siquiera de recuperación, pero para financiar todo lo que pueda servir para detener o suavizar la recesión. Teniendo en cuenta que ya con las medidas anunciadas y la magnitud previsible de la recesión, según nuestra estimación, lo que hemos visto ayer de la AIREF va en la misma dirección, estamos hablando de un déficit en torno al 10% o más, con una deuda que se situaría en el entorno del 115% del PIB en nuestro escenario central. Es decir, una deuda muy importante significa concretamente que cada mes el Tesoro Público va a tener que colocar en el mercado en torno a 20.000 millones de euros de aquí mensuales, de aquí a finales de año. Es decir, vamos a ver la capacidad de absorción de esa colocación de deuda. Como decía, nuestro escenario es un escenario de caída muy importante, en torno al 20% en el primer semestre, respecto a la posición que teníamos a finales de 2019. 20% después, una cierta recuperación de actividad. La recuperación será proporcional a lo que consigamos en términos de respuesta de la política económica. Cuanto más eficaz la respuesta de la política económica, más la posibilidad de rebotar en el tercer trimestre. Todavía a finales de año en torno a un 5% de terreno perdido con respecto a la situación precrisis y a finales de 2021 todavía cerca de un 3%. Es decir, que la economía, nosotros consideramos que la economía se recuperaría completamente solo en 2023. ¿Cuáles son las cuestiones que este escenario plantea? Pues básicamente quería subrayar tres, son numerosísimas, pero ¿cuáles serían las prioritarias? En primer lugar, cómo mejorar el plan de emergencia para suavizar la recesión. Como decía antes, adaptando las medidas, calibrándolas y también seguramente añadiendo alguna más para evitar cierre de empresas, que digamos que esto, y despidos masivos, que esto es el mayor peligro, porque cuanto más se reduzca el tamaño de la economía española por ese cierre de despidos masivos, más difícil es la recuperación. En segundo lugar, ¿hasta dónde podrá actuar el BCE y cuál será el alcance del Plan Europeo de Recuperación? La actuación del BCE, bueno, pues la buena noticia es que anunció este programa especial de compra de deuda pública ligada a la pandemia, y además con proporciones de compra de deuda que pueden variar más allá de los coeficientes técnicos, es decir, que en teoría podría comprar más deuda pública española o, por ejemplo, italiana o francesa de lo que podría en situaciones normales. Entonces es algo muy positivo. Lo que pasa es que la decisión del Tribunal Constitucional evidentemente cuestiona
este tipo de actuaciones y habrá que responder con urgencia. Mm, Porque lo deseable a largo plazo sería que toda la deuda emitida por la situación de pandemia, es decir, todo lo que se pueda registrar con respecto a la pandemia, sea una deuda que de alguna manera se quede en el BCE por un muy largo plazo, de manera que no pese en el balance de los países, de las haciendas públicas y se pueda actuar, reemprender una senda de crecimiento con una deuda que en la práctica sería menos que ese 115 o 120% del PIB. El Plan Europeo de Recuperación es, desde luego, algo que ayudaría, pero bueno, hay que tener en cuenta que esto, en el mejor de los casos, solamente se activaría a partir de 2021 y de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas. Nosotros necesitamos ya mismo una política de crecimiento y de recuperación. Finalmente, cómo transitar de las medidas de emergencia, ERTE y avales, hacia una estrategia de largo plazo de reconstrucción. Entonces, y adaptarlas además a situaciones muy difíciles de sectores como el turismo. Es decir, aquí seguramente que habrá que pensar en, primero, una estrategia, que en este momento no, lo que hay es un plan de emergencia, no una estrategia de largo plazo, con un presupuesto y adaptarlo a de acciones específicas a sectores como el turismo, que van a requerir seguramente una política que va a ¿no? Por el trauma que representa, bueno, pues no solamente el confinamiento, sino también las restricciones a la movilidad internacional de personas y que, pues, ese turismo no se va a recuperar completamente hasta el año que viene y, bueno, ya veremos, ¿no? Depende mucho de todo tipo de factores, si va a existir vacuna o no, etcétera, etcétera. Pues nada, con estas tres cuestiones prioritarias, seguro que tenéis otras muchas. Quería agradeceros vuestra participación y, bueno, pues abrir el turno de preguntas. Muchas gracias.